Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Start the ride to the new economy with Be New. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D-Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week. Now it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel emotion. Be new is born. Really none of you. Now I'm connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bienvenidos de nuevo al canal Be Talent. Qué gusto teneros aquí, en streaming, en directo, en diferido. De todas las maneras, nos gusta teneros aquí. Empezamos con el panel Be Job Profiles, Educación y Pymes, un reto conjunto. Venimos de hablar en la sesión anterior con jóvenes que se han licenciado, que se intentan introducir en el mercado laboral y que se encuentran en un mercado cambiante, que, bueno, encuentran que lo que han aprendido de teoría en la práctica es otra cosa o ya no les sirve, ¿no? Han de actualizarse. Recogimos esta demanda suya, los estudios actualizados, por favor, ¿no? Entonces, no solo los estudios han de actualizarse, también las empresas. Las empresas se encuentran con nuevas demandas de nuevas profesiones. Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede? Cuando hay nuevas profesiones, se produce lo que es la movilidad internacional, es decir, ir a buscar talento fuera de nuestros países porque o no hay suficiente o no hay gente lo suficientemente capacitada o capacitada para esas habilidades nuevas, o también sucede otra cosa, que es que se generan nuevas carreras, nuevos estudios universitarios. Vamos a analizar en esta sesión cómo interaccionan, cómo colaboran empresas y universidades. Y para ello contamos con el que nos hará de moderador, Javi Creus. Te lo iba a decir en catalán, pero no, es Javi Creus. Él es fundador de la consultora Ideas for Change y creador de la metodología Penta Growth. Javi está considerado como un líder de opinión en la innovación de sistemas y modelos de negocios disruptivos. Hablábamos ahora de nuevas carreras. Con ESADE ha creado una nueva carrera que es el grado Negocio Transformacional e Impacto Social, que Javi me comentabas que es el segundo año que se cursa y ha tenido mucho éxito, ¿no? Mucha demanda. La gente joven ya no quiere estudiar business as usual, quiere tener impacto y quiere aprender haciendo. Estupendo. La boca. Pues Javi, te dejo con nuestros invitados, nos los presentas y nos vemos en 50 minutos aproximadamente. Muy bien, gracias Ana. A disfrutar. Bueno, pues es un placer estar con todos vosotros y con esta mesa de lujo donde vamos a descubrir los roles que tiene la PYME, los roles que tiene la universidad en la formación, ¿no? Me acompañan, luego los introduciré
a medida que vaya interviniendo con más profundidad. Georgina Comas, representante de una empresa familiar, veréis, muy activa. Clara Prat, una persona inquieta que colabora también con escuelas de negocio. Gio, ligado al Tecnocampus en Mataró, a la UPF. Y por último, Marta Miquel, ligada a la Escuela de Desarrollo en el Puerto de Barcelona, ¿no? Me gustaría empezar con Georgina. Georgina es la tercera generación de una empresa familiar y dedicada a metales y reparación de cosas, que tuvo una iniciativa a través de una fundación asociada con su hermano en la propia empresa familiar para montar una escuela de formación profesional que ofrece todo tipo de grados, grados largos, grados medios, oficiales, no oficiales. Me gustaría mucho que nos explicaras cómo una pyme se anima a montar una escuela, ¿no? Y cuál es el efecto de esto. Pues bueno, nos animamos a hacer este proyecto porque nos encontrábamos con muchas pymes de nuestro sector, del sector del metal y de otros sectores, que no encontrábamos gente cualificada para poder ocupar los puestos de trabajo. Nos encontrábamos que teníamos trabajo de sobras, pero no había gente con oficio, ¿no?, que decimos nosotros muchas veces. Y nos pasaba también que intentando buscar otras empresas del sector para poder contratar trabajos, por ejemplo, o para poder colaborar, ¿no?, con otro tipo de procesos que nosotros no pudiéramos hacer en interno, estaban igual. Entonces dijimos, bueno, si está todo el sector igual, hay que hacer algo. Y mi padre hacía tiempo que iba con la idea, ¿no?, de que mi abuelo era un gran formador de mecánicos y nos decidimos a montar la escuela, que también está siendo, bueno, estamos muy contentos, está siendo un éxito. La escuela no trabaja para la empresa es una pyme, entonces tampoco no podemos absorber todos los alumnos que salen de la formación, pero lo que hace es trabajar para el sector y ofrecemos grados medios, grados superiores, oficiales y también formación ocupacional y continuada. A mí me interesó mucho cuando me explicaste que considerar la pyme como productora de conocimiento, ¿no? Siempre decimos, oye, hay que actualizarse, pero a la vez esta potencia y el efecto sobre el sector. Cuéntanos un poco. Sí, de hecho, claro, entre comillas, podemos presumir de saber qué quieren las empresas del sector, ¿no? Porque a diferencia de otras escuelas de formación profesional, nosotros somos una empresa del sector que crea la escuela un poco a su medida. Aunque los programas sean aceptados por la Generalitat, al final incluimos más horas, los alumnos tienen más contacto con la empresa y el equipo que lidera el centro de formación también tiene mucho contacto con las empresas. De hecho, la formación al grado superior es 100% dual. Por tanto, los alumnos siempre hacen una parte de la formación en empresas. De los 3 años que dura la formación, 2 hacen la mitad de su jornada en empresas. Entonces, también desde la fundación, que es quien gestiona el centro de formación, Comastec, lo que hacemos es intentar crear como una red de networking dentro del sector para animar a que las empresas del sector nos unamos, ¿no?, y colaboremos entre nosotras. Al final es un sector, el metal, que está creciendo muchísimo, ya sea en additive manufacturing, bueno, en industria 4.0 en general, y no somos competencia, somos colaboradores todos. Entonces, nos interesaba poder no solo hacer esta red de empresas, que se han unido otras empresas, ¿no?, que necesitan mantenimiento, como sector alimentario o demás, sino que además queríamos también que la Fundación pudiera gestionar un programa de becas para los alumnos gracias a las colaboraciones de las empresas y poder también hacer actividades en escuelas, institutos para toda la parte de atraer el talento, ¿no?, de explicar qué es el sector del metal, porque si nadie lo conoce, nadie querrá estudiar estos estudios, ¿no? Y por tanto, seguir. Es una historia espectacular de cómo una empresa vuelca el conocimiento y no solo tiene un pool de talento propio, sino que afecta a todo el sector y estructura a todo el sector, ¿no? Esto me pareció fantástico. Clara, tú colaboras con BEPS, ¿no? Por otra parte, eres profesional liberal, ayudas a descubrir talento, al cambio transformacional en las empresas y tenéis unos programas muy especiales en BEPS, ¿no?, donde también la pyme tiene un rol quizás inesperado en una escuela de negocios. Cuéntanos. Sí, correcto. Bueno, nuestro foco en la escuela es buscar la innovación en la formación, la innovación en nuestros programas, y eso supone, empezando por un pilar fundamental, que es quién va a dar esta formación, ¿no? Venimos mucho del prototipo, ¿no?, de profesores académicos, ¿no?, y sobre todo en la escuela de negocios, que tiene, pues, que es una formación ejecutiva de mucho nivel. Y nuestro foco fue desde el principio traer el mundo empresarial al aula. Y eso significa que nuestros profesores son empresarios, son emprendedores, son directivos, son gente que está batallando en el día a día y que presenta esa realidad, esos casos prácticos en el aula. Pero además no está obsoleta, ¿no?, la formación de yo vengo y doy una lecture, me sale, una conferencia a los alumnos, sino
vamos a crear juntos el conocimiento. Los alumnos, cada uno que vienen en nuestra escuela de diferentes continentes, nos traen un background, una multiculturalidad muy, muy interesante, y el profesor con todo ello crea, ¿no?, la experiencia en el aula. Sobre todo, a ver, en este caso práctico, en este caso que yo me he encontrado hace un mes con el cliente tal, y aprenden mucho por el learning by doing que mencionabas antes, y por sentir, experimentar, buscar soluciones sin que el profesor nos lo dé, ¿no? ¿Pero vuestros profesores son todos de multinacionales, de casos de Harvard o de IESE, o cómo son? No, de hecho nos gusta decir que buscamos más gente de a pie, de pymes, emprendedores, un poco la realidad global. También hay directivos de alguna multinacional, pero sobre todo el perfil de emprendedores, gente que está batallando en pequeñas y medianas empresas, es lo que creemos que es el tejido, ¿no?, que nos define más y que traemos al aula. Yo creo que es muy interesante esta idea de que las pymes, bueno, pues algunas se atreven a montar una escuela, pero muchas tienen mucho conocimiento que compartir, sobre todo en un escenario donde nadie sabe toda la verdad y donde alumnos de tantas nacionalidades y el propio profesional, ¿no?, se ponen en una situación de diálogo, por lo que nos contabas, ¿no? Sí, sí, exacto. Ese diálogo, ese crear la experiencia no solo es bidireccional, y creemos que todos nos podemos enriquecer con el foco en esta innovación, en qué está pasando hoy en el aula, no hace no sé cuántos años, ¿no? Esos programas que has mencionado que tenemos que renovar y vivirlo de forma conjunta, ¿no? Crearlo conjuntamente. Qué interesante, gracias, Clara. Gio Guisti, ¿no? Pero aceptable, aceptable, me conformo con los. Es el director del programa de emprendimiento en Tecnocampus, asociado a la UPF, con una dimensión territorial. Sabéis que Tecnocampus está en Mataró y que intenta vincularse con la industria allá. Cuéntanos qué hace especial este programa que diriges. Bien, antes del programa me gustaría mencionar un poco Tecnocampus, cuál es la idea un poco de este hub tecnológico, ¿no? Digamos, es una realidad súper interesante, porque como bien mencionaba Javi, tiene una dimensión internacional, pero sin embargo no deja de lado para nada, sino como principal objetivo, el impacto territorial. Por un lado, por lo tanto, tenemos a unos 3.600 estudiantes, aproximadamente, vinculado a 3 diferentes departamentos: el departamento de salud, departamento de ingeniería y departamento de economía y empresa. Esto ya de por sí, como ven, una variedad de perfiles súper grande, ¿no?, porque estamos en 3 campos muy distintos, por ese lado. Por el siguiente lado tenemos 120 empresas, sobre todo pymes, dentro de ese campus, son donde trabajan desde un punto de vista de diferente incubadora. Entonces tenemos 5 incubadoras de empresas distintas, donde principalmente una de las principales toca el tema textil. Evidentemente, como bien saben, Maresma, tema textil es clave, ha sido y está volviendo a ser clave una vez más. Y por el otro lado tenemos a otro tipo de incubadora vinculada más al sector transporte, Smart City, etcétera, etcétera. Esto es Tecnocampus, digamos, vinculado a ese gran ecosistema. Ahora, de la parte de estudiante, digamos que lo que representa mi máster y lo que representa el emprendimiento es el centro, la base de Tecnocampus. ¿Emprendimiento? ¿Qué quiere decir emprendimiento? Podríamos estar aquí a hablar mucho tiempo, ¿no? Pero no es el punto. Aquí el punto es, emprendimiento nosotros lo entendemos como habilidades emprendedoras. Habilidades emprendedoras, que es la capacidad del estudiante de poder volcar de una manera distinta su conocimiento, su hambre, su intuición dentro de las pequeña y mediana empresa también, no únicamente en crear nueva empresa. Eso es lo que todo el mundo ahora reconocemos como intraemprendimiento o emprendimiento corporativo, es a la base del conocimiento que se imparte en Tecnocampus con esos programas oficiales de la Universidad Pompeu Fabra. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, mediante una metodología que tiene que ver con 60, por ejemplo, en un grado, con 60 créditos de 180 vinculado al emprendimiento y la innovación. Por lo tanto, el grado que el estudiante adquiere es un grado que tiene ese matiz, esas habilidades, que la medimos al principio y la terminamos midiendo al final, y vemos un impacto importante que nos permite avanzar, que nuestro programa tiene esa validez. Y por el otro lado tenemos esa interacción con las pymes dentro del marco de esta incubadora, básicamente, que
que ellos participan y que los estudiantes participan a su vez. Cuéntanos más, ya decía la UNESCO en el siglo pasado, parece el siglo pasado, ya parece que las habilidades del futuro eran aprender a aprender y aprender a emprender, ¿no? Yo creo que esto lo tienen en común todos los casos. Pero esta dimensión territorial de clústeres de empresas, ¿qué roles hacen las pymes respecto a la formación? Bien. Tenemos básicamente diferentes impactos que las pymes tienen directo dentro de nuestro programa. Lo más clásico sería la participación, digamos, en nuestro programa de esas pymes directamente de dos maneras. Por un lado, como docentes, y por el otro lado, fundamental, en programas donde, sobre todo en los doble grados de marketing, AD, etcétera, vienen esas pymes con unos retos establecidos. Nosotros, por ejemplo, queremos llevar a cabo la implementación de esa innovación en este departamento y gracias a la colaboración con nuestros estudiantes dentro de las asignaturas, se lleva a implementar esos retos dentro de esas pymes. Por ese lado. Por el siguiente lado, mediante el programa, ¿cuál es el máster en emprendimiento e innovación? Que es un máster que tiene 13 años, ya era la 13ª edición este año, y es un máster oficial de la Universidad Pompeu Fabra, permite a las pymes entrar dentro del programa de dos maneras, una vez más. Por un lado, mediante inversión directa de fondos en proyectos de los estudiantes. Es decir, tenemos un fondo de inversión, un foro de inversión que creamos al final del año, donde participan esas pymes, muchas de las 120 que están dentro de nuestro campus, y participan directamente en el equity de esos proyectos. Tenemos que pensar que los proyectos de ese máster, Xavi, han levantado, como se dice, más de 12 millones de euros de financiación en nuestro programa. Proyectos de nuestros programas que en diferentes estadios han estado financiados con estos hasta llegar a ese importe, por ese lado. Y por el otro lado, Javi, no nos olvidemos la importancia de esos verticales y me gustaría volver a recalcar el tema del el textil. Tenemos unos programas como Reimagine Textile, por ejemplo, que están vinculados a llevar la innovación en su estado puro dentro de ese sector que es clave para Cataluña, es clave para el Maresme, es clave para diferentes partes, evidentemente, del Vallès, etc. Tenemos que hacer fuerza en eso. Las pymes tienen muchísima importancia dentro de nuestro programa y tienen, a su vez, ese clúster, esa manera de trabajar en un hub emprendedor. Yo creo que es interesantísimo esta dimensión territorial y esta dimensión, lo veíamos ya con el efecto que genera Comas, ¿no? Sectorial, es decir, una pyme puede parecer pequeña, igual un profesor cuando viene a explicar algo explica algo muy concreto, pero este efecto combinado, ¿no?, de reunirlas. Y estos nuevos roles, es decir, hemos visto promotor de conocimiento, hemos visto compartidor de conocimiento, incubadora, financiadora, es decir, la relación de la pyme con la formación es multidimensional. Marta, tú eres la directora de este máster intermodal asociado al Puerto de Barcelona y tenéis una experiencia también muy interesante en formación. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, bien. Yo vengo de parte de la Escuela Europea, que es un centro de formación que hace ya 15 años desarrolló el Puerto de Barcelona, inicialmente para desarrollar un tipo de transporte en esa época no tan conocido, ¿no?, que es el transporte intermodal, básicamente la combinación de diferentes modos de transporte y especialmente el marítimo, ¿no?, como respuesta a un sistema de transporte más sostenible. Y a raíz de aquí se han visto, ¿no?, a lo largo y especialmente gracias a la globalización, también al boom, ¿no?, del comercio internacional y del comercio electrónico, pues que el sector del transporte y de la logística ha generado pues muchos puestos de trabajo que tradicionalmente pues no había unos estudios, ¿no?, dedicados o que se adaptaban o que seguían pues a la demanda del mercado, ¿no? Viendo esta situación, el puerto ha hecho bastante esfuerzo para poder involucrarse, ¿no?, en todo lo que es el desarrollo pues, de programas de formación, de complementar, de intentar atraer este talento, ¿no?, porque como nos pasa igual que en el sector siderúrgico, el puerto también es un sector que a veces tiene poco atractivo, ¿no? Es poco sexy, es un poco, parece que te ensucias las manos, ¿no? Pero realmente dentro de lo que es el sector portuario y del transporte internacional hay multitud de variedad de perfiles que muchas veces nos quedamos, ¿no?, en lo que vemos a primera vista y no adentramos en ver qué oportunidades da el sector. Entonces hay una tarea muy importante
de dar a conocer el sector, ¿no? Y lo hacemos pues de diferentes maneras. Primero, pues atacando ya a la gente joven, ¿no? A aquellos que todavía no se han decidido qué quieren hacer en sus próximos años, ¿no? Que acaban incluso la ESO, están estudiando el bachiller y tienen que decidir un poco hacia dónde ir. Pues tenemos programas para enseñar, ¿no? o mostrar, descubrir. ¿No? Sí, pero ya no directamente a los estudiantes, porque entonces es imposible, ¿no? Dar con todos. Sobre todo trabajamos con los orientadores, ¿no? Que son las personas especialistas para orientar a estos jóvenes. Entonces tenemos un programa que se llama Descubreix el Port, que básicamente pues, da a conocer a docentes y a orientadores en qué consiste el puerto, porque no son solo barcos ni tampoco son solo grúas, hay un entorno muy polivalente. Cuéntanos esta relación especial que tenéis entre los profesores, profesoras y las pymes, ¿no? Me pareció muy interesante. Sí, bueno, uno de los programas, ¿no? es decir, ya aquellos profesores que no son especialistas, pues darles a conocer, ¿no? Para que puedan orientar a este talento joven. Y luego también hay una segunda iniciativa que me parece muy interesante en esta línea, ¿no? Que es acoger a estos profesores dentro de las empresas, ¿no? Hay casos en los que los propios profesionales van a las empresas a impartir. Muchas veces los profesionales tampoco no tienen todo el tiempo del mundo para dedicarle, ¿no? Entonces, a veces es interesante que el profesor se integre dentro de una empresa, ya sea 2, 3 semanas, un mes, para poder ver la totalidad de los procesos que hay dentro de una empresa y así poderlos transmitir a un estudiante, ¿no? en su clase. Entonces, esto es otro programa que es a mí me parecía interesantísimo, ¿no? Porque habíamos visto gente de las pymes yendo a dar clases a todos lados, pero que sean los propios profesores, ¿no? Y este diálogo tan íntimo, porque contabas que también las pymes expresan sus necesidades y a la vez los profesores van a incubarse ellos mismos dentro de las empresas, ¿no? Sí, sí. Es muy interesante también a la hora de poder identificar el perfil o el estudiante, ¿no? Que puede encajar en una empresa. Las empresas y especialmente las pymes al final son entornos, ¿no? En los que uno pasa muchas horas y se tiene que sentir muy cómodo, ¿no? Entonces, a veces el hacer de una persona, ¿no? El desarrollarse de un estudiante, pues el profesor puede experimentar el entorno de la empresa y está muchas horas también con los estudiantes, entonces puede hacer un match perfecto entre lo que la empresa está buscando y lo que el estudiante puede ofrecer a esa empresa. Muy bien. Bueno, yo creo que ya hemos abierto mucho la jugada. Vemos que la pyme y la formación no es una relación de uno a uno, sino que hay grupos de pymes, que hay promotores, que hay invitados, que puede circular al revés, que es la pyme la que forma al formador. A mí me gustaría plantear, cuando he trabajado con Mondragón Teen Academy o en esta nueva carrera de SADE, ¿no? ¿Hasta qué punto el sujeto emprendedor es la persona? Siempre tenemos a Elon Musk allá como si fuera capaz de hacerlo todo. ¿O es el equipo? Es decir, lo que observas cuando rascas un poco en los emprendimientos es que una persona sola tiene mucha libertad, pero poca capacidad de maniobra. ¿Cómo abordáis este tema de emprender en equipo? No solo formar personas, sino emprender o superar retos en equipo. Ahora ya cada uno en el orden que quiera. En nuestro caso, en la parte que sería de formación, el que sería Comastec, el centro de formación, por supuesto se potencia el trabajo en equipo entre los estudiantes y de hecho es un trabajo muy práctico, como todos habéis dicho también. Nosotros decimos que nuestro lema es aprender fent, ¿no? Aprender haciendo, así que al final, y más siendo una formación tan práctica, ¿no? Como es un mecanizado, por ejemplo, o algún tipo de la programación de un robot y demás. Entonces, desde ahí se potencia mucho el trabajo en equipo y se podría pensar que un trabajo de este tipo, ¿no? Como un mecanizado, como un tornero o un fresador, pues no tiene por qué trabajar en equipo, pero al final después, si nos fijamos en el trabajo que estamos haciendo en TM Comas, nosotros en TM Comas estamos organizados para poder ser una empresa agile, ¿no? Que ahora se habla mucho, ¿no? En nuestro caso, como damos servicio de mantenimiento, necesitamos que nuestras personas, nuestros trabajadores estén bien preparados y que podamos organizarnos muy rápido para asistir a una urgencia de un cliente, ¿no? Cuando un cliente, por ejemplo, del sector petroquímico, pues tiene una parada de planta, tenemos que correr, no puede estar la planta parada y perder dinero, ¿no? Durante tanto tiempo.
Entonces lo que hacemos es organizar toda la planta de producción por equipos. En nuestro caso son equipos gremiales, pero podrían también ser multidisciplinares. Y estos equipos se autogestionan. O sea, lo que intentamos es que estos equipos sean equipos de personas autogestionadas, responsables de su trabajo y que puedan, es que la entre realidad ellos... del trabajo es en equipo, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. ¿cómo el resto de escuelas abordáis el tema equipo? En nuestro caso, bueno, la logística y además que hoy en día se habla sobre todo de logística colaborativa, ¿no? Pues es un sector que requiere mucho del trabajo en equipo. Entonces, nosotros en este ámbito ya como centro de formación hemos trabajado siempre en la base de trabajo en equipo. Trabajamos con casos prácticos para que los estudiantes pues, de forma conjunta puedan resolverlo. Concretamente, tenemos un programa que se llama Format al Port Talent, en los que estudiantes de FP de Transporte y Logística de Comercio Internacional vienen. Es bastante cómica la situación porque los metemos en un barco y allí las cosas pasan, ¿no? Y un poco sí tienen una tarea que tienen que resolver un trabajo en equipo, pero además es la supervivencia, ¿no? El estar 4 días en un barco, al final tienen que colaborar, tienen que conocerse entre ellos, tienen que sociabilizar. Entonces es este entorno que despierta muchas veces nuestra mente reptiliana, ¿no? De supervivencia y al final las cosas salen bien si en el conjunto, ¿no? Logramos que la situación vaya bien. Además también, bueno, esto es un caso específico que es bastante innovador, pero también en la parte más empresarial del puerto pues existen, bueno, ponemos en marcha en la parte de innovación proyectos como el Port Innova o los hackatones en los que pues grupos de estudiantes, ad hoc, ¿no? Para exacto, un proyecto concreto, ¿no? Las empresas plantean sus problemas, ¿no? O dificultades y ahí grupos de estudiantes tienen que darle una solución. Marta, sí, o Dimensión Equipo, ¿cómo la trabajáis? Bien, pues nosotros aprovechamos lo que es una vez más el contexto de Tecnocampus. Pensar ahora en un contexto donde hay 3 departamentos tan distintos, ingeniería, como le decía, salud y business, básicamente, nos permite hacer un modelo distinto. Es decir, vamos a buscar estudiantes de cada uno de los departamentos, que los tenemos en casa, y vemos, por ejemplo, digamos, de videojuegos, por ejemplo, hay una carrera de videojuegos, ¿no? Digamos, está este grupo, esta persona que quiere desarrollar y es capacitado para desarrollar su videojuego en la escuela de ingeniería. Nosotros le decimos, vale, pero lo que te falta para que este videojuego tenga sentido es un modelo de negocio. Pues, ¿quién va a desarrollar el modelo de negocio? La persona, el estudiante que viene de business. Y lo mismo pasaría con salud. Tenemos equipo inclusive con los 3 departamentos dentro de un mismo, o sea, por ejemplo, algún device que se desarrolla con algún tipo de característica. Eso te permite decir, vale, no se conocen esas personas porque son departamentos distintos, de una escuela de una universidad de 3.600 estudiantes, pero que desde el primer momento, en el último año, evidentemente, cuando desarrollan su TFG, su trabajo final de grado, los juntamos y le decimos, tu trabajo final de grado quiere tener un impacto real, tiene que existir, porque uno de los objetivos de Tecnocampus es la creación de nuevo proyecto. Para mí uno de los principales objetivos personales es hacer que haya el número más grande posible de proyectos que tengan un sentido desde el punto de vista económico y más amplio, como decía bien Javi, en ese momento de impacto con el territorio. Esto, mediante esta manera de trabajar los equipos con diferentes perfiles y que lo tenemos a disposición un año, porque es el último año en nuestro campus, nos permite tener una fuerza muy grande. Y me permite decir también, en una de la incubadora tenemos el concepto de preincubadora, que es básicamente a disposición de los estudiantes. Esos grupos los llevamos en esa preincubadora y le manejamos un tutorizaje continuado a lo largo de su TFG, siempre con el objetivo final de la implementación en el mercado. Cuéntanos. Sí, pues nosotros entendemos que el trabajo en equipo debe construirse con unas bases y ahora acabamos de hacer la Welcome Week con todos los estudiantes y empezamos a decirles, hola, bienvenidos a vuestra segunda familia. Sí, no solo somos una escuela de negocios, también es importante esta parte humana. Y en esta familia hay 3 valores muy importantes. Y he hablado de innovación. Obviamente venís aquí a formaros en másters que están a la última. 2, humanismo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a trabajar en equipo siendo de culturas muy diferentes sin compartir esa base de respeto, de ética,
de comunicación abierta, de escucha activa, de sumar, etc. Y 3, la diversidad, abrazar que somos diferentes y que precisamente eso nos enriquece como equipo, ¿no? Dejando esta base, estos valores, ¿no? La cultura de la escuela, que es la cultura que debe haber en el aula. El día a día, como habéis mencionado todos, pues es trabajo en equipo. El aula no estás tú recibiendo un mensaje ni tú hablando, sino que los sentamos, como habéis dicho, y tienen la experiencia de trabajar en equipo y ponemos en práctica esos valores. También, como comentaba Gio, ¿no? Hay una primera fase de los másters que es para poder hacer ese proyecto de negocio, ¿no? Vamos a empezar formándolos en soft skills, en habilidades, ¿no? Tanto inteligencia emocional, inteligencia social, ¿sí? Porque hoy en día hablamos mucho de negocio, pero somos personas y debemos entender que para poder sumar, para poder ir más allá, necesitamos esa capacidad, ¿no? Conocerse a uno mismo. Estoy harta de ir por las empresas y ver grandes directivos que no tienen esa capacidad de autoconocimiento, reflexión, autoanálisis, desarrollo personal, etc. Habilidades sociales, ¿sí? Aportar y sumar en el equipo. Entonces, un poco, para mí, resumiendo, esos valores, crear esa cultura como base, que es una red en la que estamos todos juntos, y 2, ¿qué habilidades puedo desarrollar para trabajar en equipo? Yo creo que es muy interesante porque nos hemos dado cuenta de que trabajamos en equipo, nos formamos en equipo y, sin embargo, cuando explicamos lo que hacemos, muchas veces parece que la relación sea alumno-alumno, ¿no? Cuando en realidad todos vuestros programas y estilos de trabajo dentro de la empresa también están orientados al equipo, ¿no? Y si me permites, ha sido necesaria también la formación en soft skills, porque evidentemente, en general, la gente no llega al sitio de trabajo con esta formación, ¿no? Con estas capacidades. Entonces, ha tocado toda la empresa pasar por formaciones diferentes. Incluso tenemos un software de gestión que nos ayuda a ver cómo están de motivados los equipos, de implicadas las personas y hacer no solo como un test de personalidad, ¿no? Sino también a ver cómo ese trabajo en equipo está, valoraciones arriba, abajo y demás, porque es que si no trabajábamos esta parte era imposible. Y desde aquí reivindico más formación, ¿no? Desde los niños pequeños en soft skills, porque son la base de todo después. A mí me gustaría hacer una última ronda con que cada uno compartierais cómo os habéis transformado vosotros como formadores y como pymes en esta relación, ¿no? Es decir, cómo en esta relación múltiple entre promotor, inversor, incubador, participante, acogedor de formadores, ¿cuál es el efecto de generar estas nuevas relaciones que van más allá de te envío un alumno, me devuelves un alumno formado? ¿Y cómo prevéis que pueda afectar, ¿no?, a la evolución de vuestros programas y a la evolución de las propias pymes? ¿Qué gana una pyme cuando se involucra más allá en un programa de formación, ¿no? En nuestro caso, la gente nos dice normalmente, qué bien, así tenéis trabajadores para vosotros, ¿no? Y dices, sí, por supuesto, pero en este momento, por ejemplo, de FP, somos un centro muy pequeño, tenemos 3 años de historia, empezamos en pleno COVID, así que son 3 años de historia tumultuosos, pero en nuestro caso ahora tenemos 50 alumnos que son de formación profesional oficial o reconocida por la Generalitat, más todos los alumnos que pasen de continuada y de ocupacional, que pasan muchísimos en diferentes programas, ya sea para mayores de 25 o menores, ¿no? Entonces, esto al final tiene que poder dar como un soplo de aire fresco al sector, ¿no? Porque es un sector que, además, nosotros estamos en Blanes, había muchísimas empresas. Nosotros mismos somos una empresa que nació, mi abuelo creó la empresa para dar servicio a una empresa textil, o sea, para hacer el mantenimiento de Nilstar, ¿no?, de la SAFA en ese momento. Entonces, por supuesto, en nuestro caso el sector ha cambiado y el cliente ha cambiado, pero hay muchísimas empresas del sector del metal o empresas que pueden necesitar este perfil de mantenimiento industrial que van a tener este personal formado. ¿Hay alguna empresa, incluso competidora, que haya dicho déjame ayudar en la escuela o me gustaría tal? ¿O? Sí, por supuesto, las empresas en general están todas colaborando con la escuela. Esto ha generado también que otros sectores se fijen, ¿no? Y como, por ejemplo, el sector cárnico, pues era un sector que nosotros no esperábamos, pero en Girona es un sector muy importante. ¿Y qué ha pasado? Pues que también tienen equipos de mantenimiento, entonces también han querido unirse, ¿no?, a la iniciativa, y nos ha pasado recientemente que grandes empresas también se han fijado y desde hace una semana ya podemos explicar que somos la escuela de formación para Yamaha Marine, para la parte náutica de Yamaha,
de momento por Europa. No hay ningún otro centro en Europa que esté dando esta formación de mecánica naval, digamos, recreativa, ¿no? Náutica recreativa. Muy interesante este efecto arrastre, ¿no? Sí, hay otras empresas también que han preguntado, o sea, no ha sido solo en pequeña y mediana empresas, sino también grandes empresas internacionales que han dicho, ostras, yo necesito un centro de formación que entienda qué quiere la empresa y que sea ágil en montar, en preparar un curso o en organizarlo a mi medida, ¿no? Más experiencias de cómo esta relación más multidimensional entre la formación y la pyme transforma a uno y a otro. Bien, me gustaría hablar un poco de la relación que hay en las pymes que tenemos en el campus, esas 120 empresas que pertenecen al campus, pero también con las de afuera, ¿no? Es decir, el crear un hub tecnológico como es Tecnocampus no limita a perteneces al hub y por lo tanto no hay unas externalidades positivas hacia afuera. En realidad las hay, porque fijémonos esta semana, por ejemplo, en que se han abierto algunos de los premios, por ejemplo, el premio Creatic, premios, y ahora recién también con Renfe, que ha decidido poner su centro de desarrollo de innovación en Tecnocampus y gestionado por Tecnocampus. Esos premios, esa manera de vincular el entorno externo, siempre y sobre todo la pequeña y mediana empresa, impulsada también por esa grande empresa pública, inclusive como es el caso de Renfe, y dentro de esos estudiantes que terminan una vez más su TFG o su TFM, trabajo final de máster, dentro de un mismo concepto de premio, es decir, no sé si me he explicado, es decir, tengo un premio que no va a una persona, no va a un perfil, va a un perfil tan variado como al mejor trabajo de máster dentro de la misma noche de gala del emprendimiento, vinculado a pequeña, mediana empresa, vinculado a grande empresa. Esta manera de vincular todo dentro, porque al final lo que queremos es un impacto fuerte en el territorio, dentro de esta vertical única, me parece bastante emblemático, bastante peculiar. Otra vez volvemos a esta dimensión de empresa y de sector, territorio, ¿no? ¿Queréis compartir algo en este aspecto de cómo se transforman mutuamente? Sí, yo creo que además de tener o sea, es muy importante, ¿no?, tener la academia, tener la industria alineada, pero también es importante que la administración, ¿no?, también juega un papel muy importante, ¿no?, en esto. En nuestro caso, el Puerto de Barcelona, como administración pública, ha sido el que ha puesto la mesa, ¿no?, y quien ha dicho, oye, vamos a sentarnos todos juntos en una mesa de diálogo, ¿no?, para compartir y alinearnos todos los recursos que disponemos desde administración, lo que está ofreciendo la academia y lo que necesita el entorno privado o la empresa, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que hemos hecho un gran cambio. La mesa nosotros la formalizamos en el año 2019, o sea, no es tan nueva, pero sí que es verdad que al poner las tres dimensiones juntas, esto arranca y es un motor, porque disponemos de los recursos, ¿no?, y de las personas que necesitan de estos recursos. Clara, más allá de que vengan profesionales a una clase, ¿cómo salen ellos transformados? ¿Qué se lleva la pyme de compartir conocimiento? Exacto, yo creo que nos gusta mucho decir que queremos crear líderes transformadores, pero los propios formadores que están en el mundo de la pyme también se están transformando. ¿Por qué? Primero porque la empresa, la pyme, viene al aula a transmitir, a dar estas herramientas, estas soft skills, ¿no?, transformadoras, pero el mismo profesor, el mismo trabajador al final de la pyme se lleva toda esa experiencia, esa multiculturalidad, ese cuestionamiento y por qué lo habéis hecho así, también se podría hacer de otra forma. Por otro lado, estamos creando en el aula este conocimiento compartido. También estamos haciendo el proyecto final de máster, que muchas veces vamos a hacer un caso práctico, me vengo a la empresa de mi profesor, voy a analizar la situación y el equipo de alumnos hace una propuesta, un plan de negocio, un plan de desarrollo de un área concreta de la empresa. Por lo tanto, como alumnos venimos a transformar vuestra empresa, ¿sí? Entonces es como una transformación líquida, universal, entre profesor, entre pyme y alumno. También nuestros alumnos van como becarios a trabajar a estas empresas, que después muchas veces se pueden quedar y hacer carrera dentro de la empresa. Por lo tanto, yo creo que nos estamos transformando a todos los niveles y en todas las direcciones. Apasionante. Bueno, yo creo que se nos acaba el tiempo y me gustaría como resumir un poco, ¿no?
Y la verdad es que tanto la preparación como la mesa me ha parecido un descubrimiento. Me ha parecido un descubrimiento que a pymes que se generen una escuela de formación capaces de abordar todo el sector. Me ha parecido un descubrimiento esta nueva manera de explicar los negocios y no explicar solo las guerras, sino explicar las batallas del día a día e involucrar a las empresas. Me ha parecido un descubrimiento este enfoque de clúster, ¿no? del territorio y cómo armar todo un tejido que no solo necesita profesionales, sino que tienen oportunidades de incubar, que tienen oportunidades de financiar. Y esta manera de convocar retos, estos premios que nos contabas, donde tiran de todo el sector, no tiran solo de un tipo de empresa, ¿no? Me ha interesado mucho también vuestra iniciativa. Decías, nosotros hemos puesto la mesa de diálogo y lo que hemos aprendido es que esta relación nueva puede empezar desde cualquier punto, es decir, puedes crear un incendio desde la pyme, puedes crearlo desde la administración pública, puedes crearlo desde la universidad, puedes crearlo innovando en la manera en que se explican los negocios hoy en día, ¿no? Y me gustaría recalcar esto que hemos estudiado antes y que nos hemos dado cuenta, y es que nos parece a todos, creo que la intermodalidad es lo mismo, no sabemos, tenemos el dibujo final, pero no sabemos los pasos de en medio, y que mucha de la innovación va a estar en las pymes. Es decir, las grandes son muy buenas, a veces innovando, pero muchas más veces son consolidando lo que ya ha sido probado de alguna manera, ¿no? Y esta dimensión equipo, me parece que ha sido muy interesante el descubrir cómo en cada una de vuestras empresas o escuelas el protagonista no es una persona aislada que reinventa el mundo, sino que el protagonista es un equipo, porque finalmente trabaja y resuelve urgencias de reparar máquinas en equipos, o equipos multidisciplinares donde juntas a gente de videojuegos con gente de sanidad, con gente de economía, necesariamente en la intermodalidad, más allá de que los datos se hablen entre ellos y las personas no se hablan entre ellas, no hay solución. Y la dimensión internacional de BEPS también nos explica la necesidad de estas nuevas soft skills que te permiten relacionarte y crear y aprender y crear conjuntamente con gente muy diferente. Pues si os parece, lo dejamos aquí. Estupendo, Javi, muchísimas gracias por tu conclusión. Yo creo que con BNU compartimos esta intención de conectar, ¿no? de generar sinergias, vosotros entre empresas y formación, y nosotros pues aquí conectando empresas, proyectos, inversores, emprendedores. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias, Georgina, Gio, Marta y Clara, por estar aquí compartiendo vuestra experiencia, sobre todo vuestro conocimiento. Muchísimas gracias. A vosotros también, gracias por estar aquí en directo, que nos hace mucha ilusión que este año hemos tenido más presencia presencial, valga la redundancia. Y a vosotros también, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos. Aquí damos por finalizado el panel de Be Job Profiles y volvemos a la 1:00 en punto con el panel Be Digital Transformation. No os lo perdáis, aquí estaremos. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Start the ride to the new economy with BNU.
7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week.